Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar de la velocidad, pero en vez de verlo de manera teórica, que si queréis lo podéis ver en el vídeo resumen de este tema, del tema 8, en el que hablamos de las magnitudes características del movimiento, vamos a estudiar la velocidad, pero lo vamos a hacer mediante dos problemas o con dos ejercicios prácticos. Bueno, pues el ejercicio que os propongo, uno de ellos es, sabemos que el vector de posición de una hoja movida por el viento es, bueno, y nos lo dan ahí, que lo voy a escribir como dato, el vector de posición conforme el tiempo es 5t al cubo menos 1 y más t cuadrado más t j, y ello en metros. Me dice que para el apartado A, calcule la velocidad media en los 3 primeros segundos, es decir, cuando ha pasado 3 segundos. Vale, y en el apartado B, que calcule la velocidad instantánea para t igual a 2 segundos y que calcule la velocidad instantánea para t igual a 3 segundos. Bueno, pues vamos allá. Y así vamos a ver qué es esto de la velocidad media y qué es esto de la velocidad instantánea y sobre todo qué representa cada una de ellas y cuál da mayor información o cuál es más útil. Bueno, para el apartado A, bueno, pues la velocidad media, se define como el vector que representa cómo de rápido varía el vector de posición conforme pasa el tiempo. O lo que es lo mismo, se calcula como la variación del vector de posición partido por el tiempo empleado, es decir, desplazamiento entre el tiempo. De modo que nos tenemos que calcular el desplazamiento que ha habido en esos 3 primeros segundos. Recordemos que el desplazamiento se calcula como la posición final menos la posición inicial. Pues vamos a calcularlas. Vale, la posición para t igual a 3 segundos, que sería la posición final. Simplemente donde pone t pongo 3 y nos saldrían 134 por i más 12j metros. El vector de posición inicial para 0 segundos, donde pone t pone 0 y me sale menos i metros. Y ahora esto me lo llevo arriba del todo. Sería el vector de posición final, 134i más 12j, menos el vector de posición inicial, que es el menos i. Y partido todo ello de 3. Y ahora realizamos los cálculos. Haciéndose operaciones quedarían 135i más 12j, todo ello entre 3, nos saldrían 45i más 4j. Y ahora las unidades es de velocidad metros segundo. Bueno, pues esto representaría el vector velocidad media, es decir, que en ese intervalo de tiempo, pues la velocidad media en el eje X es de 45 metros segundo y en el eje Y de 4 metros segundo. También podríamos calcular el módulo de esta velocidad media. Recordar que simplemente le quito el vector de arriba. Simplemente con la raíz cuadrada de 45 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y nos sale una velocidad media de 45,18 metros segundo. Es decir, que la velocidad media en ese intervalo ha sido de 45,18 metros segundo. Claro, no nos da información de si está creciendo esa velocidad media, si no está creciendo, si esa velocidad cada vez va a ser mayor, si cada vez va a ser menor, si ha habido algún pico. No nos da información de absolutamente de nada, solo de lo que ha ocurrido de manera promedio. Vamos con la velocidad, o el apartado B, que nos piden la velocidad instantánea. Bueno, la velocidad instantánea por definición es la velocidad en un momento determinado, o lo que es lo mismo, es la velocidad media cuando el intervalo de tiempo se aproxima mucho a cero, es prácticamente cero. Esto matemáticamente, esta operación en física se hace con las derivadas, de modo que la velocidad instantánea con respecto al tiempo simplemente es la derivada del vector de posición partido por el tiempo. Es decir, vamos a derivar el vector de posición con respecto al tiempo. Derivaremos con respecto al tiempo nuestro vector de posición que está ahí arriba, 5
t cubo menos 1 y más t cuadrado más t j. Derivamos con respecto al tiempo. Derivamos la componente y. La derivada de 5t al cubo sería 3 por 5 por t al cuadrado, es decir, 15t cuadrado. Y luego la derivada de una constante como es menos 1 es 0, por tanto eso me queda así. Y ahora la componente j, la derivada de t cuadrado es 2t y la derivada de t es 1 y j. Y ese sería el vector velocidad en función del tiempo. Ese sí ya nos está dejando o nos va a dejar calcular la velocidad en el momento que nosotros queramos. Como por ejemplo lo que nos pide el problema, que es para t igual a 2 y para t igual a 3. La velocidad instantánea para t igual a 2, simplemente sustituyo t por 2 en esa expresión y nos sale 60i más 5j metros segundo. Y si queremos calcular el módulo de esa velocidad para t igual a 2, pues simplemente haríamos la raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 5 al cuadrado, da 60,21 metros segundo. Y hacemos lo mismo para el segundo 3. 3 segundos, sustituimos y salen 135i más 7j metros segundo. De modo que la velocidad en módulo en el instante 3 será de 135,18 metros segundo. Bueno, lo que podemos ver de todo este ejemplo, que es lo interesante, es que la velocidad instantánea nos da información en un momento determinado y que además el vector velocidad instantánea, que es este de aquí, que es esto de aquí, nos muestra cómo va a variar un poquito la velocidad, tener un poco de idea de cómo varía la velocidad. Daros cuenta que varía de manera uniforme en el eje Y y de manera cuadrática en el eje X, pero que siempre va a ir aumentando, mientras que la información esa no la podíamos sacar de la velocidad media. Y luego nos permite conocer, por lo que decimos, la velocidad instantánea en un momento dado. ¿De acuerdo? Vamos con otro tipo de ejercicio. Bueno, vamos con el otro ejercicio que os propongo para estudiar un poquito este tema de la velocidad. Dice, dos amigos se mueven horizontalmente en la dirección X, siendo sus ecuaciones de posición la de uno de ellos 2t cuadrado más 3t más 3 en metros y la del otro 8t más 4. Es decir, que esa posición va a ir variando con respecto al tiempo. Se van, en este caso, alejando del sistema de referencia, que no nos dice cuál es. ¿Cuáles son sus posiciones iniciales? ¿Se cruzan en algún momento? Si es así, ¿en qué punto? ¿Y en qué instantes tienen ambos la misma velocidad? ¿Qué puedes decir del movimiento de cada uno? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es escribir los datos, que como único dato tenemos la ecuación de posición de cada uno de ellos. En este caso solo se mueven en el eje X, por tanto la componente X, cómo va a ir variando en cada uno de ellos. Este sería para el 1 y para el 2 sería esta otra de aquí. Y no tenemos más datos. Bueno, vamos a ir apartado a apartado. Apartado A. Bueno, el apartado A nos dice que cuáles son sus posiciones iniciales. Bueno, es bastante sencillo porque la posición inicial es aquella posición que ocupa un cuerpo cuando t es igual a 0. Por tanto, lo único que tengo que hacer es sustituir en mi ecuación de al lado, en cada una de ellas, donde ponga t ponemos 0 y esa sería la posición inicial. Para el primero, daros cuenta que quedan 3 metros y para el segundo, daros cuenta que quedan 4 metros. Vamos con el apartado B. El apartado B nos dice que ¿se cruzan en algún momento? Bueno, cuando dos objetos se cruzan es porque coinciden sus posiciones con respecto a un sistema de referencia. Por tanto, para que se crucen lo que tiene que pasar es que x1 sea igual a x2 en un cierto tiempo igual para ambos. Pues vamos a escribir esa ecuación de ahí, 2t cuadrado más 3t más 3 ha de ser igual a 8t más 4. Y si esta ecuación tiene solución, entonces si se cruzan y nos darán un cierto tiempo, y si no es así, ¿de acuerdo? Pues si no tiene solución, pues no se cruzarán.
Vale, es una ecuación que hay que llevar todo hacia un lado, vale, nos queda por un lado las 2t cuadrado, luego 3t hay que restar este 8t que pasa al otro lado restando, por tanto menos 5t, y este 4 pasa restando menos 1 igual a 0. Bueno, esto es una ecuación de segundo grado que se resuelve, ya sabemos, con la típica ecuación de mates, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4, que queda un positivo, 4a por c y entre 2a. Bueno, esta ecuación, como una ecuación de segundo grado, lógicamente tiene dos soluciones. La primera de ellas, vamos a llamarle t sub 1, sería menos 0,186 segundos. La segunda de ella, t sub 2, sería 2,686 segundos. Daros cuenta que la primera de ellas no tiene ningún tipo de sentido físico, ya que no puede haber tiempos negativos, por tanto la segunda es la solución. Se van a encontrar al cabo de 2,686 segundos. Bueno, y nos preguntan también que en qué punto, ¿vale? Ya sabemos que se encuentran, pero ¿en qué punto? Bueno, pues basta con sustituir este tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones, porque va a dar exactamente la misma posición. Lo voy a sustituir en la 2, que es más corta, simplemente 8 por este tiempo, 2,686 y más 4. Y nos dará que se van a encontrar a los 25,49 metros. A esa posición se encuentra. Bueno, vamos con el siguiente apartado. Apartado C. Dice ahí, ¿en qué instantes tienen ambos la misma velocidad? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular la ecuación de la velocidad para ambos. Voy a escribirlo de manera genérica, pero ya sabemos que la velocidad instantánea de un cuerpo, es decir, en función del tiempo, simplemente es la derivada de la posición con respecto al tiempo. En este caso, como solo depende de x, pues es la derivada de x con respecto al tiempo. Para el primero, v1 de t, voy a escribirlo ya en módulo porque solo tiene componente en x, sería la derivada de x1 con respecto al tiempo. Bueno, hay que derivar la primera función con respecto al tiempo. La derivada de t cuadrado es 2t por 2 son 4t. Y la derivada de 3t es 3 y la derivada de 0 es 0. Nos quedaría eso de ahí. Mientras que para el segundo tenemos la derivada de x2 con respecto al tiempo. Será la derivada de 8t que es 8 más la derivada de 4 que es 0. Por tanto 8. Y ahora me dice que en qué instante tienen ambos la misma velocidad. Pues igual que antes hemos hecho con la posición, hacemos ahora con la velocidad. v1, para que sea la misma, tiene que ser igual a v2 de t. 4 por t más 3 ha de ser igual a 8. Esta es más fácil de resolver. Dejamos los t's a un lado. Quedaría 5. T, por tanto, sería 5 cuartos, que es al cabo de 1,25 segundos. De empezar, tienen ambos la misma velocidad. Ahí está. Se podría calcular la velocidad, pero bueno, ya sabemos que si coincide es 8, porque la del cuerpo 2 es siempre la misma, por tanto es el momento en el que el 1 también tiene 8 metros segundo. Y por último, el apartado D, que es así un poco más teórico, dice que en qué puede decirse del movimiento de ambos. Bueno, pues para poder decir algo, más que de la ecuación de posición, que también se podría ver ya ahí, pero se ve en la ecuación de la velocidad, ¿vale? Esta es la ecuación para el 1 y esta es la ecuación para el 2. El 1, daros cuenta que tiene una velocidad que va variando con respecto al tiempo, es directamente proporcional a t, esto es una función lineal, por tanto va aumentando linealmente con el tiempo, va variando. Mientras que el 2 es una velocidad constante, siempre la misma durante todo el trayecto. Eso es lo que podríamos decir. Bueno, pues con esto ya hemos repasado así un poco el tema de velocidad. Si queréis hacer muchos más problemas, queréis un poquito más de teoría, tenéis por un lado el super repaso de este tema en mi página web y por otro lado el ponte a prueba de este tema. Todo en sergiprofe.es con Y. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.